Neurofelicidad, gestión de emociones, primera parte. Aprenderemos a gestionar las emociones, a controlarlas para vivir en un estado lo más homeostático posible. Las emociones poseen un carácter universal, como ya apuntó Charles Darwin en su obra La expresión de las emociones en los hombres y en los animales en 1872. Uno de los primeros científicos que se atrevió a retomar el estudio de las emociones y comprobar las hipótesis de Darwin sobre la expresión de las emociones fue el Dr. Paul Ekman. Con solo 30 años y una cámara fotográfica recorrió diferentes países del mundo para rebatir, en principio, las propuestas de Darwin sobre la universalidad de las emociones. Sus hallazgos han sido publicados en diversos libros con gran éxito de público como este que tenemos aquí, Cómo detectar mentiras. Ekman ha colaborado con los estudios de animación de Hollywood como Pixar, creadores de películas Toy Story, Monstruos, etc., para enseñarles cómo hacer más creíbles la expresión facial de los personajes. Inside Out, titulada intensamente en Hispanoamérica y del revés en España, es una película producida por Pixar. Su trama se desarrolla en la mente de una niña, donde 5 emociones, alegría, tristeza, temor, miedo, furia y asco, buscan guiarla en el día a día de su vida. Estas emociones están consideradas las básicas según los estudios de Paul Ekman, que veremos más adelante. En este vídeo que se os presenta en la diapositiva se van analizando con los dibujos de Pixar cada una de las emociones básicas del ser humano: alegría, tristeza, temor, furia y asco. Son fantásticos estos personajes en la película del revés de Pixar. Vale la pena visualizar el vídeo. Paul Ekman, tras su viaje a Papúa Nueva Guinea, corroboró los principios que estableció Darwin sobre la expresión de emociones y publicó en 1978 su libro de codificación facial. En esta obra se establecieron las 6 emociones básicas: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. En el link de la diapositiva se analizan las distintas emociones básicas y se detalla la biografía de Paul Ekman. ¿Sabías que el 70% de lo que comunicamos a diario corresponde a la comunicación no verbal? Gestos, posturas corporales, expresiones faciales, miradas y un largo etcétera. Paul Ekman. En 2004 se jubiló como profesor de psicología en la Universidad de California en San Francisco, pero en la actualidad sigue trabajando en el diseño de un detector visual de mentiras. Él describió multitud de microexpresiones y demostró que pueden utilizarse para detectar mentiras. Y hablando de emociones, tendremos que atender a la inteligencia emocional. El gran teórico de la inteligencia emocional es el psicólogo estadounidense Daniel Goleman. Pero antes que él, en 1900, Peter Salovey y John Mayer fueron los principales investigadores de la inteligencia emocional. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones. Para clarificar, podríamos sacar a colación el estereotipo de estudiante empollón, una máquina intelectual capaz de reconocer datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimental vacía. Mencionar también a Richard Davidson, doctor en neuropsicología y reconocido como uno de los principales expertos en neurociencia contemplativa, rama que estudia el impacto de la meditación y otras prácticas como la respiración en el cerebro. Lo veremos más adelante. Y ahora hablaremos de otro científico que también estudió las emociones, en este caso la sonrisa. Guillaume Duchesne fue un científico francés que quería aprender más sobre las expresiones faciales, así que utilizó estimulación eléctrica para crear una sonrisa falsa. Después contaba un chiste a un sujeto para poder compararla con una sonrisa verdadera. Y la diferencia fue impresionante. Lo que descubrió es que la sonrisa verdadera
hace que los músculos alrededor de los ojos se contraigan y generen arrugas reveladoras. Interesante los vídeos que se mencionan y expresamente el del doctor Alonso Puig y sus 7 secretos de la felicidad. El gabinete del doctor Duchesne. El sujeto principal de sus investigaciones es un hombre de avanzada edad, al que en sus escritos se refiere simplemente como el viejo. En este link podemos ver los experimentos que hizo el doctor Duchesne con algunos de sus pacientes, cosa que ahora por el código deontológico no estaría permitido. El secuestro amigdalar. El secuestro de la amígdala es un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman para explicar este tipo de reacciones emocionales incontrolables. Y por ello, después de una emoción intensa producida por un gran estresor, solemos sentir durante un tiempo lo que podemos llamar una resaca emocional. El secuestro de la amígdala es una reacción emocional inmediata y desproporcionada en relación al estímulo que la ha desencadenado, porque se percibe como una amenaza a la estabilidad emocional. Esto se produce porque la amígdala roba la activación de otras áreas cerebrales, sobre todo del córtex prefrontal, dominando la conducta del sujeto y apagando el área que nos hace más racionales, más humanos. Las emociones sobrecogen a nuestra capacidad de pensar de forma racional y dejamos de pensar con claridad. Cuando tenemos uno de estos arrebatos emocionales, nuestro córtex cerebral queda inhibido porque la amígdala ya ha tomado el mando de lucha o de huida. A esto se le llama secuestro amigdalar. Quizás hayas escuchado eso que se suele decir de que cuando te encuentras enfadado cuenta hasta 10, pero si estás realmente enfadado cuenta hasta 1000. Esta es una estrategia muy inteligente porque cuando empiezas a contar activas tu córtex, la parte frontal y lógica de tu cerebro, que como hemos dicho anteriormente durante el secuestro emocional se encuentra inhibida. Otra estrategia que suele funcionar es centrarte en la respiración de manera consciente, la respiración típica del mindfulness. Cuando tu atención se centra en tu respiración, cada vez que tomas aire, te traes a ti mismo al momento presente y te mantienes calmado. Activas tu sistema nervioso parasimpático, que inhibe el sistema nervioso simpático, que es el que se encuentra activado durante la experiencia del secuestro de la amígdala. Y ahora vamos a hablar de un recurso para nuestras emociones, el modelo de ampliación y construcción de la doctora Barbara Fredrickson, psicóloga social de origen americano y profesora en la Universidad de Carolina del Norte, es creadora de este modelo de ampliación y construcción en relación a las emociones positivas. Las emociones positivas y los estados afectivos relacionados con ellas se vinculan a una ampliación, es decir, las emociones positivas amplían las tendencias de pensamiento y acción. Esto nos lleva a una construcción. Debido a que se amplía este pensamiento, se favorece la construcción de recursos personales para afrontar situaciones difíciles o problemáticas. ¿Y en qué acaba esto? Pues en una transformación. Esta construcción de recursos personales produce una transformación de la persona que se torna más creativa, más resistente a las dificultades y nos lleva a una espiral ascendente en la que experimentamos nuevas emociones positivas. Barbara Fredrickson también se ha encargado del estudio de las emociones positivas o de la positividad a lo largo de su carrera como investigadora. Uno de los ejercicios más efectivos que ayuda a incrementar la positividad en las personas es el portafolio de positividad. Esta estrategia se puede utilizar de forma individual, familiar o grupal. Se trabajan 10 emociones positivas: alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. En este link se asesora para elaborar un portafolio de positividad.
Aquí en Ontinyent también hay una instructora, Araceli, que trabaja en su gabinete con esta terapia de psicología positiva. Y ahora damos paso a unos modelos de afrontamiento de las emociones negativas. El modelo El cerebro emocional de Joseph Ledoux, otro la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio y un tercero el perfil emocional del cerebro de Richard Davidson. Veremos cada uno de ellos en particular. El neurocientífico Joseph Ledoux nos explica cómo funciona el circuito del miedo. El sistema del miedo en el cerebro no ha cambiado apenas a lo largo del proceso evolutivo. Los científicos llaman a esta respuesta del miedo lucha o huida y la activa una glándula pequeña situada en el cerebro emocional, la amígdala cerebral. El ser humano está diseñado para tener miedo de ciertas cosas. Ese miedo está en nuestros genes. Se trata de los temores primarios básicos, aquellos que por evolución nos ayudan a sobrevivir mejor. El cerebro humano tiene la capacidad de anticipar cosas que son peligrosas. Este neurocientífico, Joseph Ledoux, describió dos rutas a través de las cuales el cerebro genera emociones. La ruta corta. La amígdala percibe el peligro y da una respuesta que no pasa por el córtex prefrontal. También Goleman, que ya hemos hablado anteriormente, la denominó secuestro amigdalar. Y otra, la ruta larga, la información avanza hasta la corteza cerebral, donde es evaluada y luego enviada a la amígdala para generar la emoción. Esta ruta es más adaptativa, es decir, reflexionar antes de actuar impulsivamente. El cerebro aprende a tener miedo. Aquí se presenta un video que menciona un experimento ya clásico en psicología que demostró que el miedo se aprende. En 1920, el psicólogo conductista James Watson llevaron a cabo un experimento con un niño de 11 meses, el pequeño Albert, muy poco ético, por cierto. A Albert le dejaron jugar con una rata de laboratorio ante la que no mostraba ningún temor. Tampoco se asustaba ante la presencia de otros animales con pelo, conejo, gato, perro. Watson condicionó el miedo de Albert a todos los animales con pelo porque al jugar con ellos emitía un sonido ensordecedor con golpes fuertes dados con martillo, platillos, etc., que condicionaron y generalizaron su miedo. Vaya psicólogo, utilizó a un pequeño bebé para sus experimentos en condicionamiento clásico. Para Antonio Damasio, neurólogo de la Universidad de Iowa, fruto de sus investigaciones, afirma que la emoción asalta al cuerpo, altera sus constantes, su ritmo cardíaco o circulación de hormonas en sangre. Es muchas veces visible, es visceral, es espontánea. Ante un gran peligro, el miedo llega primero en forma de calor, palpitaciones, temblores, y después se afirma la conciencia real del miedo y su causa. La emoción y los cambios fisiológicos que han provocado esa emoción quedan grabados en el cerebro y surgirán cuando se reproduzcan esas mismas situaciones. Esto es lo que Antonio Damasio ha dado a conocer como marcadores somáticos. De esta forma, el cerebro ahorra energía para dar una respuesta más rápida ante una situación similar a otra ya experimentada. Esto puede ser beneficioso o no tanto, porque una situación en la que nuestra reacción no ha sido acertada se producirá una y otra vez porque ya tenemos el marcador somático determinado. A veces hay que desaprender y volver a aprender. Aquí están los retos de la psicología. El error de Descartes es un libro escrito por Antonio Damasio. Podemos decir que una persona que no controle sus emociones es un peligro, pero la persona que no tiene emociones todavía es más peligrosa. La ciencia ha demostrado que sin emociones no hay inteligencia que valga.
Distinción entre emoción y sentimiento. Cuando experimentamos una emoción, por ejemplo, cuando nos invade la emoción del miedo, hay un estímulo que tiene el poder de simular una serie de mecanismos y si estamos atentos tenemos la posibilidad de tramar, de intervenir con nuestra corteza prefrontal y analizar todo lo que está aconteciendo. Cuando esto sucede es cuando se da el sentimiento. Sentir es percibir todo un flujo de condicionamientos. Las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente. De ahí el error de Descartes. Pienso, luego existo, afirmó Descartes. Existo, luego pienso, diría Damasio. Y como nombrábamos anteriormente a los referentes de la inteligencia emocional en una diapositiva anterior, Richard Davidson, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, centra sus investigaciones en las bases neuronales de la emoción y el estilo emocional, así como en los métodos para promover el florecimiento humano en las terapias de la compasión, meditación, respiración, para que nuestra inteligencia emocional aflore y seamos más felices compartiendo nuestra felicidad con nuestros congéneres. A Richard Davidson lo estudiaremos bastante a partir de ahora.